Los carbohidratos también son conocidos como glúcidos, hidratos de carbono y sacáridos. Son aquellas moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno que resultan ser la forma biológica primaria de almacenamiento y de consumo de energía. Las características de los carbohidratos son: sus enlaces químicos son covalentes y no se rompen fácilmente. Son moléculas que almacenan mucha energía y son una parte fundamental de los seres vivos. Los tipos de carbohidratos son carbohidratos complejos y carbohidratos simples. Los carbohidratos complejos son aquellos que se absorben lentamente en el intestino y que contienen fibra, como el frijol, las habas y algunas frutas. Y los carbohidratos simples, también conocidos como azúcares simples o libres, son aquellos que se absorben rápidamente. Los monosacáridos son azúcares simples, de los cuales el más común es la glucosa. Estos suelen contener de 3 a 7 átomos de carbono. La mayoría de los átomos de oxígeno en los monosacáridos se encuentran en grupos hidroxilo, pero uno de ellos es parte de un grupo carbonilo. La posición del grupo carbonilo puede servir para clasificar los azúcares. Si el azúcar tiene un grupo aldehído, es decir, si el carbonilo es el último de la cadena, se llama aldosa. Si el carbonilo se encuentra dentro de la cadena, es decir, tiene otros carbonos a ambos lados, forman un grupo cetona y el azúcar se denomina cetosa. Dependiendo del número de átomos de carbono de la molécula, se denominan como triosa, tetrosa, pentosa o hexosa. La combinación de ambas nomenclaturas anteriores permite denominar con el término aldohexosa a un azúcar, osa, de 6 átomos de carbono, hex, cuyo carbono carbonílico es una aldeosa, aldo, por ejemplo la glucosa. Anómeros. Los monosacáridos de 5 y 6 carbonos presentan la característica de poder formar estructuras de anillo muy estables mediante la formación de un hemiacetal interno. Cuando el enlace se da entre el oxígeno del carbono 1 con el hidroxilo del carbono 4 produce una estructura cíclica llamada furano. Si el enlace se da entre el 1 y el 5, el anillo se denomina pirano. La reacción del carbono anomérico con un alcohol produce un glucosídico. El nuevo enlace que se forma recibe el nombre de un enlace glucosídico y se conoce también como un éter. Olisacáridos son los carbohidratos formados por la unión de 2 a 10 monosacáridos, incluyendo los disacáridos. Estos tendrán propiedades reductoras y estas se van a reducir cuando uno de los hidroxilos anoméricos no van a estar comprometidos con el enlace glucosídico. Los disacáridos, también llamados óxidos, son un tipo de glúcidos formados por la condensación, es decir, unión de dos monosacáridos mediante un enlace o glucosídico, con pérdida de una molécula de agua, pues se establece en forma de éter, siendo un átomo de oxígeno el que une cada pareja de monosacáridos. Los disacáridos más comunes son los siguientes: sacarosa, formada por la unión de una glucosa y una fructosa, es decir, la unión de dos monosacáridos. La siguiente es lactosa, formada por la unión de una glucosa y una galactosa. Como tercer ejemplo, maltosa, isomaltosa, trealosa y celebiosa, formadas todas por la unión de dos glucosas. Son diferentes dependiendo de la unión entre las glucosas. Los polisacáridos son polímeros de monosacáridos unidos por un enlace glucosídico. Ejemplo de ellos es el almidón, el glucógeno, la celulosa, entre muchos otros. En los animales el exceso de glucosa se convierte por medio de la glucogenosis en glucógeno. Cuando se necesita glucosa como fuente de energía o como molécula
precursora para los procesos de biosíntesis. Se degrada glucógeno mediante la glucogenosis. La glucosa se convierte en ribosa pentafosfato, el cual es un componente de los nucleótidos, y en NADPH, un poderoso agente reductor, mediante las vías de pentosas fosfato. La glucosa se oxida por glucólisis, una vía que genera energía que la convierte en piruvato. Cuando hay ausencia de oxígeno, el piruvato se convierte en lactato. Cuando se presenta el oxígeno, el piruvato se degrada más para formar acetil-CoA. De esta molécula pueden extraerse por el ciclo de ácidos grasos y por el sistema de transporte electrónico cantidades significativas de energía en forma de ADP. Observarse que el metabolismo de los carbohidratos está ligado en forma compleja con el metabolismo de otros nutrientes. Por ejemplo, pueden usarse lactatos y ciertos aminoácidos para sintetizar glucosa mediante la glucogenosis. La acetil-CoA también se genera por la degradación de los ácidos grasos y de determinados aminoácidos. Cuando hay un exceso de acetil-CoA en una vía diferente, la convierte en ácido graso.